¿Quanto é um bom salário para viver, para morar bem aqui no Brasil? Tem que ter uma média de uns 7 mil reais. No es un misterio, y menos para la sociedad, para las mujeres brasileras, de que sí existe problema de violencia de género. El chico agredió físicamente a la mujer, la tiró al suelo, y los amigos no se involucraron. Los amigos de la chica dijeron, no se involucre, que eso es solamente una pelea entre esposos, pero aún así había mucha violencia porque la chica cayó al suelo y ella intentaba incorporarse y el chico no dejaba que la chica se levantara del suelo, o sea, la golpeaba contra el suelo. Eu posso deixar meu telefone aqui e nadie va a agarrar, ¿verdad? No. Brian, mi brother, cuéntame algo. ¿Cuánto es el salario mínimo acá en Brasil? En mi apartamento yo gasto aproximadamente... Acá en Río no he tenido experiencias de xenofobia, y las pequeñas experiencias de xenofobia que he tenido no han sido de brasileros, han sido infortunadamente de otros hermanos de países también de Latinoamérica, entonces es así como... ¿Qué tal fue el proceso de inmigración? Porque entiendo que eres solo venezolana, entonces, o sea, no tienes otra nacionalidad, entonces cuéntame cómo fue llegar a Brasil. El doctor me dijo que el problema de subir montañas era el impacto de la rodilla bajando, así que hoy decidí bajar volando. Hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Como lo vieron en el título, en este video vamos a estar averiguando cómo es la vida en Brasil, cuánto es el salario mínimo, cuánto es el salario promedio, cómo son los estudios, la política, cómo se vive el carnaval, que no solamente es la festividad más grande de todo este país, sino también una muy icónica a nivel mundial, como es el tema de la seguridad en Río de Janeiro. Vamos a tratar de entrar a alguna de las favelas o barrios de acá de Río. Eso y mucho más lo vamos a estar conociendo con un venezolano que lleva ya 4 años viviendo acá en Río, que habla portugués perfecto. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosita que se vaya atravesando en nuestro recorrido del día de hoy, se los vamos a estar compartiendo. Conozcan a Brian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi brother? Bien, gracias a Dios, aquí en Río de Janeiro. Cuéntame un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste a Brasil? ¿Cuándo saliste de Venezuela? Bueno, salí en el año 2017. Ok. Y migré a Colombia. Ok. Me quedé por allá 3 años y poco. Después allá entró la pandemia, que todos conocen. Y pues me vine, emprendí un increíble viaje a Río de Janeiro. Y la verdad que me ha ido súper bien, gracias a Dios. Es una ciudad que tiene sus peligros como todas, súper linda. Y para las personas que son creadores de contenido y les gusta salir, explorar y hacer muchas cosas, aquí hay de todo, de todo. Brian, cuéntame algo. ¿En qué trabajas o en qué trabajaste cuando llegaste? ¿Ha sido lo mismo? ¿Has cambiado de trabajo? ¿Qué tan fácil o difícil es para un extranjero conseguir trabajo acá en Río de Janeiro? Pues aquí las personas son súper amigables, son recíprocas, ¿entienden? No es como otros países que existe xenofobia y tal. Pues aquí no. Aquí te abren las manos, te brindan ayuda. Por lo menos cuando yo llegué aquí, yo no sabía hablar nada. Claro. Y era súper complicado. Entonces, pues yo comencé a trabajar en construcción, en obras y tal, cosa que yo no sabía. Yo soy técnico aeronáutico en Venezuela, imagínense, llegué aquí trabajando en obras. Aprendí muchas cosas, porque aprendí a hablar el portugués, aprendí las gírias cariocas. Y las gírias es como los términos coloquiales. Términos coloquiales. Ajá, la jerga de aquí de Río de Janeiro. De Río. Dime algo que se diga acá en Río de Janeiro. Vale, humano, estamos juntos y misturados. ¿Qué? Súper complicado. Sí. No entendí nada. ¿Qué significó eso? Es como que, si va, mano, vamos bien. Todo bien, pues. En la buena y vaina. Ok, sí. ok.
Ajá, bueno, Pues, ¿y luego? Comencé a trabajar, aprendí una profesión porque yo entré de ayudante Exacto. en obras. Ahí poco a poco yo dije, bro, yo estudié en la universidad en Venezuela y yo aquí no puedo ser un ayudante, es imposible. Yo tanto que estudié para llegar aquí y ser un ayudante, no. Claro. Entonces yo vine y ¿qué hice? Yo le dije a la persona que era mi jefe que yo quería una profesión, aprender. Y él me dijo, bueno, por lo que yo veo que a ti te encanta ver los planos son los planos de obra. Sí, los planos. ¿Qué tal si te gustaría aprender ser especialista en drywall? Y yo, bueno, está bien, me dijo, pero tienes 15 días. Si en 15 días tú no aprendes, vas a ser ayudante el resto de tu vida. Wow. Brother, yo llegué con un cuaderno pequeñito, no sabía hablar portugués. Claro. Y me decían, la posición del láser es así, cómo se hace el escuadro, por qué se corta así. Yo preguntaba todo como si yo estuviera en una escuela. Claro, claro. Pero como en 10 días ya yo estaba más o menos haciendo mi trabajo y las personas le agarró cariño a eso. O sea, vieron la constancia mía. Y de ahí ellos me asignaron a la cartera, o sea, me consiguieron un contrato fijo y tal, como la profesión que tengo actual. Y ahora estoy estudiando en la universidad de nuevo, gracias a Dios, ya me inscribí, después hablamos sobre ese tema. Y pues me ha ido bien, actualmente trabajo con el drywall, pero muy poco. Ahora estoy haciendo pasantías con la universidad, con esa misma empresa. Yo entré desde que llegué trabajando con ellos. Ah, ok, tienes todo el tiempo Sí, ahí, todo el pero has tiempo. ido escalando. Escalé muchísimo, ahora ya aprendí la profesión de carpintería, aprendí la profesión... Actualmente yo soy el ayudante del ingeniero, Ok. ¿entiendes? Yo llego en la obra, mira, hay que hacer esto y lo otro, Brian. Yo vengo, hablo con los ayudantes, hablo con el albañil, hablo con el carpintero. Más como un supervisor, pues, Exacto, algo así. algo así. Salgo en el carro de una obra a otra, pero es como para que ustedes tengan la noción de que querer es poder, ¿sabes? Así es. La gente no puede cohibirse porque no sabes, no sé hablar. No, y es que por lo poco que me has contado se ve que eres como ambicioso, que no te Es- conformas. es. Y siento que eso pasa mucho con algunas personas que emigran porque sienten que al llegar al país, bueno, consiguen quizás un trabajo Y ya, quieren quedarse ahí, no. y quieren no, quedarse no ahí. puedes, tú siempre tienes que mirar a más y tienes que pedirle siempre a Dios una cosa. Tú no le vas a pedir a Dios plata, Dios dame plata, dame lo otro, no. Tú siempre pídele a Dios salud, brother. Exacto. Con la salud ya tú consigues el resto ya es cosa tuya. Así es. ¿Entiendes? Bueno, vamos a mostrarles los alrededores de Río de Janeiro Está y en- seguir averiguando un poco cómo es la vida en este país. Sí, claro, vamos. Estoy llorando de felicidad porque es primera vez en 7, 8 días que veo un poco de cielo azul. No se malacostumbren, todo esto por aquí todavía está nublado, pero miren qué belleza, un poquito de cielo azul acá en Copacabana. Parecía a Londres, estaba pareciendo a Londres. Mira, mi brother, tienes una moto, ¿verdad? Sí, claro. ¿Nos vas a dar un paseo en moto por las favelas de Río de Janeiro? Vamos a entrar a la favela más cotizada, más emblemática y más popular de Río de Janeiro. Pero es seguro. Sí, bueno, más o menos. Ok. Pero vamos a adentrarnos en esa increíble favela y hay muchas personas que dicen que es la más grande del continente. Pues vamos a ver qué dicen. Ok. Vamos ok. a la Rosiña, Está bien. a donde sale el de la película de Rápido y Furioso que dice, aquí es Brasil. This is Brazil. Ajá. Vamos para allá. Para allá vamos. Miren, acá hay un mercadito al frente de la playa para comprar sus souvenirs, para comprar sus collarcitos y todo está muy bonito. Vamos a preguntar los precios, a ver cuánto cuesta una franelita como la que tiene Brian. Buen día. Tengo una duda, patrón. ¿Cuánto que camisa? 30. ¿Cuál? ¿Esta azul? Qualquer uma regata 30 com manga 40. Con manga 40. Ah, regata es Regata é tipo. como esta. Isso. Ajá, miren, camisetas 30 reales, que serían 6 dólares porque $1 son 5 reales. Y con manga, Estas são com manga, mira. ajá, con manga. Ah, mira, está bonita, con el Cristo, Río de Janeiro Cristo y pan de azúcar. y el pan de azúcar. Esa 40, que serían 8 dólares. Ajá. Isso. ¿Y você acepta dólares? Oh, acepta dólares, sí. ¿Y ese es un mejor precio? Este é o
mais justo para mim e justo para ti. Está bien, muy obrigado. Muchas gracias. Buenas tardes. Sería bueno que preguntes por eso. Mira, en verdad hablan perfecto español. O sea, aquí entienden muy bien. Sí, sí. Vamos a ver. Buen día. ¿Cuánto souvenir para, ¿cómo se dice nevera? Geladera. Para la geladera. Imã de geladeira. Ajá, Eu tenho uma cá com a partir de R$10. ajá. 10 reais. 10 Dos reais. dólares, o sea. 2 dólares. Ok. Tem uma da cá, que eu fiz a promoção para meu amigo cá, R$5. 5 reales. Cada um. Se você leva 5, Ajá. paga R$20. Si llevo 5, paga 20 reales. A promoção. Ok, ok. Eu vou levar um, Lo interesante es que él entiende el español y él intenta hablar. Claro. No se han dado, no perciben. Sí, lo sí, que sí. él hace. Si tú le hablas inglés, él también te lo va a hablar. Sí. Do you speak English? Ahí, ¿estás viendo? Can you understand? This is Ajá, ajá. How much? How much? R$5. 5 reais. Ajá, ajá. 1 por 5, I have 20 por 5 por 20 here. Ajá, ajá. Oh, Ah. Son unos cracks. Very good, thank you so much. I will pick one and let you know, okay? Eu posso pagar a você em dólares e você me dá o troco em reais? Se tenho como 5 dólares. $5. Sim, é um bilhete pequeno, Compreendo. tá bem? Está bem? Ok. Já vou ver cualquier por aquí. Miren, este tiene todo lo emblemático. Miren, miren, miren. Acá pueden ver la bandera de Brasil, el pan de azúcar, el Cristo Redentor, el Maracaná, el teleférico, un tucán. El tucán es el animal de Brasil, ¿verdad? Sim, um belo souvenir. E isto é uma favela, verdade? Ok, eu vou levar dois. Vou levar um deste e não, eu vou levar, deixa ver os outros de promoção. De 5. Aham, Esse da cá, que amigo tá mirando. Quanto é tudo isso. Ah, este é de escadarias de Celarão. Vou levar um desto. Esse também é de 5. esse aqui? No, 15 no, 15 mucho. Este es Cristo, también voy a levar uno de este. Claro, porque 20 reales serían 4 dólares. Y si luego me llevo el otro serían 2. Serían 6 dólares por un montón. Y así también le llevo algunos a mi equipo. Este también forma parte de promoción. Não, esse tá 15. 15 también. Miren, compré al final 6 imanes que vinieron siendo 30 reales. Y le pagué con un billete de 20, que son 100 reales, y me devolvió 70. Amigo, eu quero fazer uma pergunta para você. Sim. Em poucas palavras, você pode dizer para mim como é morar no Brasil? Como é a vida aqui no Brasil? Sim, acá, para quem sabe trabalhar, muito bom. Muito bom? É, que é muito difícil para quem não procura o seu próprio emprego. Aham. Que Quem tra- não conhece, Porque trabalha de empregado, muito difícil. Salário muito pouco, salário muito pouco. não dá muito para fazer muita coisa. Claro. Agora, quem trabalha por conta própria, sempre conquista mais. Exato. É uma maneira de você sobreviver sem passar dificuldade. Claro. Que você consegue conquistar as coisas com sua família que é humilde, que está precisando de um lar, você consegue conquistar o lar para a sua família. Claro. Agora, quando trabalha de empregado, passa mais tempo, difícil. Passa tempo e muitos morrem que não conquista. Quanto é um bom salário para viver, para morar bem aqui no Brasil? Acá no Brasil, se for na região de Zona Sul, Aham. acá, por exemplo, tem que ter uma média de uns R$7.000. 7 mil reais. Se for na Zona Norte, com R$3.000, você tendo uma pequena casa humilde, também se torna caro. Aham. Porque você tem que pagar aluguel, passagem para vir trabalhar, Aham. então vai se tornando mais difícil. Então eu aconselho as pessoas que vivem em Zona Norte, você paga aluguel, venha morar em Zona Sul, Claro, que claro. só o custo de passagem, o tempo que perde, se torna muito caro. Claro. Então o melhor negócio é morar cá, pagando um custo mais, mas tendo menos desgaste. Claro. E para finalizar, você gosta do carnaval ou sente que é muito barulho, muito... E carnaval sempre vem, sempre legal, você traz turista, prata para nosso país. Exato, exato. Então isso é muito bom, Exato, exato. para que todo mundo ganha, né? Sim, Isso sim. é muito bom.
Muito obrigado, amigo. Ok? Meu Obrigado. nome é Marco, o seu? Emanuel. Manuel. Emanuel. Ok, Obrigado. Manuel, un abrazo. Gracias. Ahora conozcan a Vanessa, ella también es una venezolana que se vino a vivir acá a Brasil hace 2 años. Vanessa, cuéntame un poquito cómo fue tu proceso, por qué decidiste venirte a vivir acá a Brasil. Inicialmente me vine a vivir acá porque desde niña tenía el sueño de experimentar, viajar, y el primer país en la lista estaba Brasil. Pero decidí justamente viajar en el momento quizás menos conveniente, que era durante el tiempo de la pandemia, pero afortunadamente también en esa época era el único país que estaba abierto, entonces no tuve otra opción y que vamos a comenzar a explorar el mundo por ese país. Y bueno, todavía estoy acá porque Brasil, además de súper grande, tiene muchísimas cosas para ofrecer y creo que no me va a bastar ni 5 años o 2 años o toda la vida para poder disfrutar de todo lo que tiene el país. Vanessa, una pregunta. ¿Cómo describirías la vida en Brasil en pocas palabras? El clima cambia mucho, entonces llévate un bikini en el bolso, pero también una chaqueta. Y siempre sal con unos chinelos. Los chinelos son las chancletas. Entonces, chancletas para todos lados. Chancletas para la iglesia, para el market, para la librería. O sea, eso es lo básico, siempre tienes que usarla. ¿Qué tal fue el proceso de inmigración? Porque entiendo que eres solo venezolana, entonces, o sea, no tienes otra nacionalidad. Entonces, cuéntame cómo fue llegar a Brasil, no sé, pedir la residencia, cómo lo hiciste, ya estás como legal, trabajando, etcétera, o cómo es todo eso. Es un proceso que, si bien toma su tiempo, es importante que las personas se informen de cuáles son los requisitos que en cada momento de viaje vayan a necesitar. Cuando yo decidí viajar, solamente era necesario la cédula de identidad, ni siquiera el pasaporte necesitaba estar vigente para los venezolanos, porque por el tipo de relaciones políticas que hay actualmente existe esa facilidad. Entonces es solamente llegar a Brasil, en el caso de los venezolanos, dirigirse a la Policía Federal con los documentos vigentes, especialmente la cédula de identidad, y a partir de allí hacer el proceso de residencia. Inicialmente tiene que ser residencia temporaria, pero si eres buen ciudadano, como casi todos los venezolanos, va a ser muy fácil poder optar por la residencia temporaria, que es lo normal, la ley, para permanecer aquí por lo menos 2 años, y ya después de eso, si se desea formalizar, naturalizarse, virar, cambiar a brasilero, también es posible. Ok. ¿Y te fue fácil encontrar trabajo cuando llegaste a Brasil o sientes que no hay tantas oportunidades? Yo siento que hay oportunidades para quien tiene un objetivo específico. Me da la impresión de que Brasil tiene tantas ventanas, posibilidades en tantos aspectos, que a veces vislumbra de saber. Si la persona no sabe qué es lo que quiere del país, puede estar inicialmente perdido, porque incluso cada región del país ofrece cosas diferentes. Por ejemplo, acá en Río de Janeiro se mueve muchísimo lo que es la industria del turismo y también la industria del arte musical. Pero hay personas que prefieren ir al sur del país porque allí se mueve más la industria de trabajos más tradicionales, tipo para maestros, médicos, trabajos en empresa. Las personas que les gustan los trabajos en empresa, Sao Paulo quizás es la mejor ciudad. Entonces todo depende del proyecto que quiera desenvolver la persona al llegar al país. Vanessa, ¿cómo sientes el trato de los hombres con las mujeres, ya que eres una mujer que te viniste sola a Brasil? ¿Sientes o sea, te sientes segura caminando por las calles sola? ¿O cómo es tu experiencia en ese sentido acá en Río de Janeiro, específicamente de donde vives, pues? En Río de Janeiro
Janeiro hasta ahora he tenido una de las experiencias más seguras. Sin embargo, no es un misterio, y menos para la sociedad, para las mujeres brasileras, de que sí existe un problema hacia la mujer, un problema de violencia de género. Porque existe un estigma de que tanto la mujer brasilera especialmente es un objeto que explotar como parte del carnaval. Entonces, al mismo tiempo, esa perspectiva sobre ellas también influye cuál es la perspectiva que algunos extranjeros puedan tener sobre las mujeres americanas. Entonces esa parte honestamente fue un poco difícil, porque si bien sabía que es el país del carnaval, no estaba tan consciente de qué tan profundo era ese problema social. ¿Y has llegado a tener como alguna mala experiencia específica o solamente como suposiciones, o que te has sentido incómoda en algún momento y tal? ¿O has tenido como alguna anécdota que quieras contar? Bueno, una cosa que me pareció bastante sorprendente sobre ese tema fue que estaba paseando horas tempranas de la noche por una zona residencial que es una de las más populares en el sentido de buen estrato social, buenas personas o personas educadas, y cerca de una estación de metro, y infelizmente estaba una pareja de esposos discutiendo, y adicional a ellos estaban los amigos de la chica. El chico agredió físicamente a la mujer, la tiró al suelo, y los amigos no se involucraron. Yo me asusté muchísimo porque inicialmente pensé que era un asalto, y quería así como que parar la situación, como que qué está pasando, o sea, no la roben, porque también estaban los otros chicos ahí. Era bastante confuso, pero los amigos de la chica dijeron, no se involucren, que eso es solamente una pelea entre esposos. Pero aún así había mucha violencia, porque la chica cayó al suelo y ella intentaba incorporarse, y el chico no dejaba que la chica se levantara del suelo, o sea, la golpeaba contra el suelo. Entonces, para mí fue muy sorprendente ver eso, particularmente la reacción de los otros hombres que eran amigos de ella. Era algo así como que normal para ellos de ver. Y posteriormente, conociendo otras amigas del interior del país, y compartiendo las experiencias que ellas han tenido durante su vida, no me sorprende que también aquí las mujeres prefieran un vínculo sentimental con otras mujeres, porque el trato de los hombres hacia las mujeres es más posesivo. Entonces, esa fue una anécdota que me marcó mucho, porque habitualmente nosotras como mujeres nadie desea eso. Y yo personalmente, como mujer, la imagen que tenía sobre la sociedad brasilera por el tema de la libertad de expresión, para mí se traducía también en respeto por la otra persona, por el otro género. Esta misma clase de violencia también ocurre con las personas que son transgénero. De hecho, hace unos meses, o sea, hace unas semanas recientemente, en una de estas concentraciones de blocos de carnaval, unas personas agredieron a un grupo de trans, y eso sorprende, porque inicialmente uno cree, bueno, si hay tanta libertad es porque también hay una cantidad equitativa de respeto hacia esa expresión, y resulta que no. Entonces es bien interesante cómo funciona la dinámica social, y resulta muy diferente a lo que uno suele pensar desde el exterior. Vanessa, para finalizar, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de vivir en Brasil? Ok, lo que menos me gusta, pero a la vez es un punto positivo, es lo grande que es el país. Por ejemplo, en Río de Janeiro tienes una estación de metro que recorrerla toda
te lleva 1 hora, pero cuando chequeas en el mapa, el metro solamente ocupa 1/3 de la extensión de Río de Janeiro, solo Río de Janeiro. Y si comparas el tamaño de Río de Janeiro con el resto de los estados, es increíble. Entonces es como un conjunto de pequeños países todos juntos y sientes de que no vas a tener suficiente tiempo para poder disfrutar de todo el país. ¿Es bueno? Sí, porque hay mucho que conocer. ¿Es malo? Sí, tienes muy poco tiempo para visitar Brasil. Hay muchas cosas lindas. Y lo que más me gusta es todo el intercambio cultural. No solamente de las personas que son brasileras, sino todas las personas que vienen a Brasil y quieren formar parte de la cultura carioca, de la cultura del carnaval, de la cultura de la alegría. Es muy lindo lo abierto que son las personas a recibir a otras personas, a foráneos, y creo que es una de las cosas más lindas que tiene tanto la gente. Adicional a eso, la sencillez que muchas de las personas tienen. Bueno, esa última respuesta coincidió con los otros extranjeros que pude entrevistar, y es que en verdad, en líneas generales, los brasileros son como muy amables y están dispuestos a ayudar a las personas, especialmente pues al extranjero que está llegando nuevo, y especialmente al venezolano que está pasando por una situación, por un éxodo masivo que quizás en otros países no es tan bien recibido como lo es en este país, específicamente de Latinoamérica. De hecho, aquí entre nos, acá en Río, no he tenido experiencias de xenofobia. Y las pequeñas experiencias de xenofobia que he tenido no han sido de brasileros. Ah, ok. Han sido, infortunadamente, de otros hermanos de países también de Latinoamérica. Entonces es así como que ya va. ¿Por qué vas a pelear con eso cuando los dos estamos en un país que no es el nuestro? Entonces, una cosa muy linda de los brasileros es eso. O sea, hay una frase que es de brazos abiertos, como el Cristo Redentor. La gente acá es de brazos abiertos a todas las culturas. Les gusta muchísimo poder aprender de otras culturas también. Muchísimas gracias nuevamente, Vanessa, por la entrevista. Brian, mi brother, cuéntame algo. ¿Cuánto es el salario mínimo acá en Brasil? El señor allá nos decía que se necesitaban como unos 7, 8 mil reales para vivir bien en la zona sur. Exacto. Y como unos 3 mil reales, que para que entiendan serían como unos $600 para vivir bien en la zona norte. Ajá. Pero ¿cuánto es el salario mínimo acá en Brasil? Y también quiero que me digas cuánto es el salario promedio, o sea, cuánto es lo que más o menos se ganan en un trabajo normal. Pues. Bueno, el salario mínimo estipulado es de 1.412 reales. Ok. Eso vendría siendo como casi $300. Exacto, casi $300. 290, algo así. Pues el salario que la gente para sobrevivir, para poder estar bien, yo diría que está entre 2.000 y 2.500 reales. Viviendo, obviamente, no en la zona sur. Tienes que exacto, vivir en el norte. Norte, oeste también, puedes vivir súper bien. Okay. Si tú tienes un salario de 1.412 reales, pues tú tendrías que alquilar aquí se le llama quintinete. Okay. Tú tienes que alquilar un quintinete que entre 300 y 400 reales para que te quede para hacer mercado y tú estar el resto del mes llevándote. Exacto. Y haciendo tus cuentas bien perfectas, tú sabes. Pero yo tengo una pregunta, ¿hay mucha gente que gana ese salario mínimo? No. ¿O es, por ejemplo, como en Venezuela, que el salario mínimo es un monto, o sea, irrisorio, y en verdad solamente los jubilados, los pensionados, son los que perciben eso? Porque inclusive los que trabajan en la administración pública tienen otros trabajos para poder redondearse y llegar a fin de mes. Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Que digamos que un 45% de la población gana ese salario. El salario mínimo. Funcionarios públicos, militares, etcétera. Un soldado gana ese salario. Salario mínimo acá en Brasil. Eso, un funcionario público gana ese salario mínimo que está estipulado. Ok. Pero un trabajo informal, o hay personas que ganan así, por ejemplo, trabajas en un hotel de recepcionista, un ejemplo. Tu salario es de 1.412 reales, pero ellos te dan el punto. Ajá. Que serían, tú eres recepcionista, te vamos a dar 3 puntos del hotel por mes. Ahí tu salario se te vendría redondeando entre
2.500, 3.000 reales, ¿entiendes? Más o menos. El punto es que como propina o algo así, ¿no? No, ese es el punto que recolectan, ¿sabes? Las mesas que tú pides y te dan, tú pides la cuenta Ok. y eso. Ok, es como el servicio. Exacto. El servicio lo dividen entre todos los Todos los empleados. funcionarios, Claro, correcto. porque aquí el servicio es obligatorio en los restaurantes y hoteles, ¿verdad? Sí, sí, tienes que pagarlo, es obligatorio. Sí, en Ya está todo. la cuenta incluso. Exacto, ya está la cuenta incluida. Ok, correcto. ok. Entonces tú dices que el salario promedio es como entre unos 2.500 y 3.000 reales. Más o menos, sí, claro, claro. Ok, ok. Bueno, seguimos recorriendo Brasil y les seguimos contando cómo es la vida en este país. Miren, acá vemos la moto de Brian. Vamos a dar un paseo por varios lugares acá en Río de Janeiro. De hecho, se están como preparando ya para los carnavales, que es en aproximadamente 2 semanas. Y hay desfiles, hay presentaciones, entrenamientos. Y bueno, vamos a ver si podemos cazar uno de esos entrenamientos para... Gracias, para mostrárselo. Miren, aquí andamos en un semáforo. Brian, mi pana, una pregunta. ¿Acá la gente no se come el semáforo? No, marico, te van a multar. Te multan. Multa. Pero ¿y si no hay policía? La multa te llega directamente a tu casa con el radar. O sea, hay como cámaras o algo así. Hay radares. Hay radares semafóricos, se llaman. Ajá, entonces aquí hay que... bueno, aquí no, en todos lados pues hay que seguir las reglas, pero acá a nadie se le puede comer la luz pues. Mira la cámara que está allá arriba, ve. Esa cámara te toma una foto en la placa y te llega la multa a tu casa. Pasaste a tantos kilómetros, te pasaste el semáforo en rojo y te llega la multa. Ah, miren la cámara allá arriba del semáforo. Miren, aquí andamos en moto en Río de Janeiro. Acá tenemos el GPS, acá a la izquierda, mi brother. De verdad que se agradece un poquito de cielo azul, un poquito de cielo azul. No sé si lo escuchan al fondo, pero ya se escucha bastante la samba, los tambores. Y acá estamos entrando a lo que es como una concentración pre-carnaval. Miren, miren, miren. Los carnavales duran un mes. Los carnavales duran un mes. Un mes en toda la ciudad prendida. Wow, wow. Bueno, ya vamos a ver. Me estaba contando Brian que esta es como una zona un poco cifrina, un poco fresa de la ciudad. Acá están unos preparativos para lo que va a ser en carnaval. De hecho, en Copacabana hay una pantalla gigante en donde va como la cuenta regresiva hasta el día propio del inicio del carnaval. Pero ya hay bastante actividad, no solamente de los locales que se están preparando, sino también turistas o personas que quizás no van a participar, vienen a disfrutar, tomarse sus cervecitas, sus caipiriñas y bueno, vivir la vida, ¿no? Brian, mi pana, yo quiero preguntarte una cosa. Sí. ¿Cómo es el trato de los policías con el turista acá en Brasil? Son 100% panas. Ellos siempre te van a cuidar, siempre te dan buenas dicas, te dicen, mira, ten cuidado aquí que están robando. Si vas a usar el dron, tú pides permiso, ellos te cuidan. ¿Ya me entiendes? Son 100% legales con el turismo, 100%. Miren, quiero hacer énfasis en esta pregunta porque justo acabamos de volar el dron y miren cómo está atrás una patrulla de policía con funcionarios de policía
Y de verdad que miren, me está hasta temblando la mano. No, yo le dije, quédate tranquilo que a nosotros más bien nos cuidan porque estamos usando el dron. Yo le digo, Brian, ¿estás seguro que se puede volar el dron? ¿Estás seguro que...? Porque claro, tú lo despegas y el dron se va y la gente no lo ve en el cielo, pero cuando lo vas a aterrizar, obviamente todo el mundo lo ve. Sí, claro. Y le dije, ¿seguro que lo puedo aterrizar aquí al lado de los policías? Y me dice, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, la verdad no pasó nada, obviamente los policías me vieron bajando el dron, pero bueno, más allá del dron yo quería saber si en líneas generales, No, o sea, los policías cuidan al turista. Te cuidan. Y tú puedes hablar con cualquier organismo policial porque existen muchos. Está el BOP, el Choque, Policía Civil, Policía Federal, Policía Rodoviaria Federal. Son muchos tipos de policía, policía turística también. Todos te van a cuidar, todos. Simplemente pedir el favor, disculpe, siendo amigables con ellos, ellos van a ser amigables contigo. Wow, qué diferencia, ¿no? Sí. Qué diferencia con nuestro país, que en verdad hoy por hoy yo creo que hay que tenerle más miedo a los policías que a los mismos delincuentes, porque bueno, son los que te terminan matraqueando, o por lo menos esa es la impresión que te dan, o sea, el miedo que te dan pasar por una alcabala o que te vean quizás volando un dron o lo que sea. Pero Mira, aquí tenemos a la policía militar y allá tenemos a la policía turística que está del otro lado del frente. No, Ok. está prácticamente... o sea, hay una policía especial para el turismo. Sí, claro. Hay una policía del turismo, hay una policía especial para el Cristo Redentor también. Ok. Entonces, es bien bacano aquí. Los términos de la policía son muchos. Entonces, Ajá, y ahora otra pregunta, ¿cómo es la policía con los locales? O sea, con ustedes, por ejemplo, tú me dijiste que las infracciones de tránsito por lo general te agarran cámaras y tal, no hay como tanta policía de tránsito. Pero aquí hay como alcabalas, como en Venezuela. hacen las alcabalas. Siempre que tú tengas tus papeles, todo en regla, ellos te dejan ir. Te dicen, Ok, bueno, no son como matraqueros No, ni nada. no. Y si, por ejemplo, no tienes algún papel, ¿te ponen una multa o Ellos- aceptan algún soborno? No, ellos te multan y te vas. Chao, no pasó nada. Bueno, el tiempo que yo tengo aquí nunca me ha acontecido. Ok. Nunca me han pedido dinero, nunca nada. Ok. Al contrario, como soy tú, ellos creen que soy turista o sienten mi sotaque, mi acento un poco fuera de carioca, ellos me ayudan. Me dicen, bueno, gringo, anda, vete, aquí te llaman gringo. Ok, a cualquier persona le llaman gringo acá Sí. que no sea brasilero. Exacto, te llaman gringo. Ok. Es un dato curioso. Ajá, un dato curioso acá de Brasil, les llaman gringo a cualquier persona que sea extranjero. Le llaman gringo, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Brian, ya me siento un poco más tranquilo andando cerca de la policía acá en Brasil. Miren, muchos vendedores de cotufas en la calle, no es la primera vez que la veo, aquí se llaman pipoca. Y hay pipoca salada y pipoca dulce. También cervecita, cigarro, de todo un poco. A ver si logramos entrar y mostrarles un poquito más. Es impresionante cómo se vive la pasión por los carnavales acá en Brasil, la vibra de la gente, todo el mundo feliz. Si te tropiezan, te dicen disculpa, te ofrecen que si cerveza, bueno, obviamente para que compres, ¿no? Pero que si las garotas o los que bailan, tú los grabas y se ponen ahí, mira, hasta me dio un beso la garota. Fue una locura, de verdad, qué interesante está solamente la preparación. Yo no me imagino la locura que debe de ser un carnaval en Brasil. Yo creo que eso es algo que tenemos que vivir al menos una vez antes de morir. Así que nada, esperaré para venir con Ñiñita propiamente a los carnavales en Brasil. Esa garota que me encontré ahí es como la reina del bloque. Me estaba contando Brian que por cada bloque, como por cada urbanización, cada cuadra, en verdad no sé cómo se divide, cada sector, hay una reina del carnaval. Y a ella el Estado le paga para que esté en forma, para que esté presente pues en todo el carnaval y para que se mantenga no solamente físicamente, sino también los pasos de baile y todo, y esté ahí presente. Es decir, es como un trabajo, bueno, es un trabajo, no sé si a tiempo completo o part-time, ahí medio tiempo, pero la verdad es que se toman muy,
muy en serio los carnavales acá en Brasil. Brian, mi pana, ahorita vamos para Rosiña. Rosiña. Rosiña es la favela que me dijiste que es como la más grande y tal. Sí, es la favela la más grande, que dicen que es más grande del continente, es la más turística de Río de Janeiro. Y pues la verdad es una excentridad, ya la vamos a ver, tiene muchas cosas, muchas casas encima de la otra, colores, muchas reglas que también vamos a explicar y vamos a ir para allá y lanzar un vuelo de dron. Ok, miren, antes de entrar en la favela o antes de salir hacia la favela, quiero averiguar unas cositas más de la vida acá. Ya tú me contaste los salarios, más o menos cuánto dinero se necesita, pero yo ahora quiero saber otras cosas. Sí, ¿cuánto es el monto que tú gastas en comida mensual aproximadamente o que se necesita para una persona, para una pareja? ¿Y cuántos son los servicios? Es decir, la renta, un alquiler promedio, la luz, el agua, el teléfono, el internet y todas esas cosas. Bueno, entonces es como varía siempre en lo que tú recibas, ¿me entiendes? Si tú recibes 1.500, tú tienes que amoldarte a los 1.500 que estás recibiendo. Ahora, sin embargo, voy a hablar, por ejemplo, de mí. Yo gasto por mes 500 reales para hacer un mercado de un mes completo. ¿En comida? Sí, 500 reales me lo gasto. Eso serían $100 aproximadamente. $100 y un mercado bastante respetado. O sea, ¿sí? la nevera queda full y el gavetero que está abajo de la cocina queda full. ¿Entiendes? ¿Compro qué? 5 kilos de arroz, es mucha cosa. ¿Y te alcanza eso para ti y tu novia? Sí, me alcanza para mí y mi novia, claro, y sobra. Siempre sobra. Wow, o sea, $100 mensuales necesitas para hacer mercado. Sí, claro, $100. Ahora, en términos, ¿cuánto gasto en mi apartamento? Yo gasto aproximadamente $300 que pago. Ya está todo incluso. Eso sería como la renta. Sí, la renta. Todo, el alquiler, pues. Todo está incluso. Y ahí ya te incluyen el agua y la luz. Agua, luz, todo. Está todo incluso. Claro que también están los otros recibos que sin Netflix y esas cosas, pero... Exacto, no, eso es un lujo, pues, eso es extra. Exacto. Pero de resto eso, me gastaría total $400. Ajá. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, la renta del teléfono, el internet? Yo pago un corporativo para mí y mi novia y sería más o menos 150 reales, que serían $30. $30. Datos infinitos y todo. Datos infinitos. Sí, por $30 para 2 personas. 2 personas. Qué locura la diferencia de precios con nuestro país, que somos países hermanos, países vecinos, o sea, tenemos frontera de Venezuela con Brasil. No tiene tanto petróleo como el que tiene Venezuela. Exacto, Imagínense, exacto. Qué locura. Bueno, está bien, ya averiguamos algunos datos más de la vida acá en Brasil. De igual manera, tú que estás viendo este video, si tienes alguna otra pregunta, déjala en los comentarios que yo las voy a estar respondiendo. Y si no me las sé, pues se las pregunto al Brian y se las respondo a ustedes por allá abajito. Ahorita vamos a hablar con un mototaxi a ver si nos puede escoltar. No porque sea tan peligroso, o al menos eso es lo que me dice Brian, sino porque queremos sacar la 360, que es literalmente un palo gigante fuera de chinazo, y grabar y tal. Entonces queremos saber como que cuál es la ruta más óptima en donde se pueda grabar sin meternos en problemas con nadie y tal. Porque lo que pasa en los barrios, por lo menos las favelas de acá de Brasil, es que no haya ninguna persona mala, no haya ladrones ni nada, sino que tienen unos códigos y se respetan mucho. Sobre todo a los turistas los respetan mucho, porque obviamente no quieren que la policía entre en vamos a decir, negociamos, me están cobrando $10 por hacer todo, pero en verdad en Brasil es todo muy económico. Me está diciendo que me quite el casco. Y hay que quitarse el casco en la favela. Sí, es más recomendable. Más recomendable. Ok. No me siento muy seguro sin casco, pero dicen que es lo mejor que te vean sin casco, porque no estás como ocultando nada. Así que sí, miren, todo el mundo sin casco prácticamente. Miren, solo los mototaxis tienen casco. Ya luego todos los turistas, porque se ve que todas esas personas son turistas haciendo un recorrido, no tienen. Y por ahí también se ven personas, turistas, caminando con los teléfonos en la mano. No pareciera haber problemas acá, todo el mundo está sin casco, menos los pilotos de las motos.
Sí, mis locos, oficialmente estamos dentro del barrio de la favela de Rocinha, la más grande de toda Brasil, acá en Río de Janeiro. Pode ser bem-vindo a Rocinha, Valdo, de Venezuela. Venezuela, Brasil. Muito obrigado. Ok, los dientes de ese motorizado son más perfectos que, no sé, los de cualquier artista que se haya hecho las carillas. Espectacular. Eso fue un comentario innecesario, pero en verdad me sorprendieron mucho los dientes del pana. Me impresiona que, aunque hay como bastante basura, en líneas generales el barrio está bastante organizado. De hecho, los carros que se ven no son tan viejos. O sea, pueden tener 10 años o algo así. Verga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Me tuve que bajar porque literalmente la moto se iba a quedar. O sea, si no me bajaba, nos íbamos a caer. Me tuve que lanzar de la moto. Por allá Brian siguió. Y yo nada, creo que terminé de subir a pie. Está muy... Ay, 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 ay. Uf. Ustedes saben que yo soy muy apasionado por la naturaleza. De hecho, es lo que más me gusta de viajar. Luego viene como la gastronomía, conocer nuevas culturas, pero en primer lugar siempre está la naturaleza. Y una de las ventajas de subir a barrios, a favelas, es que tienes unas vistas sin igual. O sea, las vistas que puedes conseguir al subir a un barrio, me voy a bajar aquí, ¡wow!, son épicas. Miren, miren esta belleza. Justo ahí al frente, en donde la nube está tapando la montaña, es donde se encuentra el Cristo Redentor. Pero bueno, si vieron el video anterior, se podrán haber dado cuenta de lo nublado que estaba cuando subí. Trataré de volver a hacerlo cuando esté despejado. Y por allá sí se puede ver una playita que está bastante despejada. La gente está disfrutando de la playa por allá. De hecho se ve full. No super full, pero sí hay gente, sí hay gente. ¿Cuál es su nombre, amigo? Reginaldo. Reginaldo? Sim. Reginaldo, em poucas palavras, você pode descrever para mim como é morar no Brasil? Você mora aqui no Rocinha? E como é morar aqui no Rocinha especificamente? É uma maravilha. Maravilha? Maravilhoso. É tranquilo? Sim, muito, muito. É seguro aqui dentro da favela? Sim, muito seguro. Quanto tempo você tem trabalhando como a mototáxi? Um ano. Um ano? Um ano. E que tal este trabalho? É bom? É ótimo. Sim? Sim, é muito E bom. antes de ser mototáxi, o que fazia você? Eu era mecânico. Mecânico? Mecânico de motocicleta. Ah, mecânico de motocicleta. Sim. Só agora você não tem que pagar por um mecânico. Sim, exatamente. Qual o mês do ano onde há mais turismo? Dezembro, são 3 meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. Por Mês o do carnaval. Sim. Sim. Sua trabalho mais que tudo é com turismo, verdade? Ou também com as pessoas do favela? Com locais. Ah, com locais. Mais mais com que tudo. locais. Sim. Quanto custa, qual é o preço de um passeio assim como o que agora está fazendo para nós? Depende. Tem vários preços. Depende de onde o turista queira andar. Exato. Certo. Pero isso para o conhecimento das pessoas que estão olhando este vídeo, pode ser 15 minutos, 20 minutos de um passeio, quanto pode ser? Passeio varia entre 50 e 100 a 150 reais. Entre 50 y 100, 150 reais. Sí, ok. sí. Como entre 10, 20 y 30 dólares. Obviamente precios de turista, dependiendo de hasta dónde llegue.
Eu quero fazer uma última pergunta. E eu sei isto porque eu sou de Venezuela. Sim. E os bairros da Venezuela, dentro do bairro, não é muito perigoso. Mas aqui você diz que é bastante segurança. Sim. Eu posso deixar meu telefone aqui e nadie vai agarrar, verdade? Não. É porque aqui as pessoas têm medo de que a polícia entre na favela, verdade? Ou é só porque é cultura da favela que não... É cultura da favela. É cultura da favela, Não mexer. Aham, ninguém Não. rouba nada. Não, ninguém mexe, ninguém rouba. Amigo, uma pergunta. Quando Rocinha deixou de ser perigoso? Como há 10 anos, 20 anos ou... Há uns 10 anos. 10 anos? Porque houve como que um operativo especial da polícia ou algo, na limpeza ou algo? Ou como foi o processo que... Foi depois da pacificação. Ah, depois da pacificação. E que foi a pacificação? A pacificação foi um trabalho que o governo fez para pacificar várias comunidades do Rio de Janeiro. Ok. E uma delas foi a Rocinha. E uma delas foi a Rocinha. E quando foi que voltou bastante turística na Rocinha? Depois da pacificação? Bem, aqui sempre teve turistas. Sempre teve bastante turistas. Só que depois que foi pacificado, aumentou a quantidade, né? Ah, ok. Miren, todas esas motos que ven ahí lo que llevan es turista. Ya nos despedimos de Regionaldo, así me dijo que se llamaba, o bueno, eso fue lo que entendí. Y un dato interesante que me dijo era que ahorita yo les acabo de mostrar a todos los turistas que estaban pasando, subiendo. Y cuando le digo, usted sabe que son turistas porque obviamente todo el mundo está con el teléfono en la mano. Me dice, no, por el color de piel ya tú sabes que son turistas. Y por la fisionomía del cuerpo. O sea, me impresionó que hasta ese término usó, por la fisionomía del cuerpo. Por eso es que a todos los extranjeros, bueno, digo yo, le dicen gringo porque ya saben, miran, este de aquí, no, este no es de aquí, este con celular, este sin celular, tenga pinta de turista o no, este no es brasilero o por lo menos no es de aquí de Rocinha. Mira, brother, respóndeme algo, ¿por qué no le pusiste candado a la moto aquí en Rocinha? Porque aquí nadie roba, Mari. Si a ti te roban, tú puedes hablar con la gente, tú sabes. Con los pranes del barrio, pues. Eso, tú hablas con los pranes del barrio y te paren la moto, te la deriva, desintegra, le sacan la raíz cuadrada, aparece la moto y bueno, ya saben que el ladrón lo que le espera. Esos son los códigos del barrio acá. La gente respeta a los turistas y bueno, a los locales también. Imagina, en Copacabana yo le meto candado a mi moto. Lebrón, zona sur, le meto candado. Y aquí no le meto, qué locura, ¿no? Sí, claro. Es que por lo general uno no sabe con quién se puede meter en un barrio, por eso coloquialmente dicho no se pueden comer la luz, pues. Así que todo es muy seguro. ¿Você já viu esta vista de aquí? No. Los niños me querían contar un poco de la historia de Rocinha. Yo todavía estoy haciendo unas tomas en el dron, así que voy a dejarlos a ellos frente a la cámara para que les cuenten cómo fue la historia o parte de la historia de esta favela, de este barrio, mientras yo sigo haciendo mis tomas en dron. Tá bem, agora você pode contar a história. Oi, meu nome é Kevin, tenho 13 anos, moro aqui na Rocinha, sou crio da Rocinha já faz 13 anos. Esse daqui é meu primo, pai. Olá, meu nome é Genival. Eu também sou cria aqui da Rocinha, conheço todos os lugares aqui da Rocinha e eu moro aqui, eu estou muito bem aqui. Quando começou, isso aqui era tudo mato, não tinha casa, isso aqui era tudo de mato, não tinha rua, não tinha carro, não tinha moto. As casas eram tudo feita de madeira, isso daqui antes não tinha túnel. Os outros vinham daqui, tinha um poço, não sei, era por aqui, tinha um poço por aqui, aí os outros pegavam água de dentro do poço. Vinha com a água nas costas para ali,
Ali tinha aonde que lavava roupa, os outros iam ali e lavava roupa. Beleza, então. Obrigado. Estamos juntos, para. Bye, bye. Ahí se están yendo los niños, terminamos de grabar esas tomas aéreas que acaban de ver. Miren, la policía está en ese carro azul de allá abajo. Es muy loco, esto de verdad para mí es muy surreal porque uno siempre asocia barrio con peligro, delincuencia y tal, y nuevamente no quiero decir que aquí no haya, sino que más bien no se meten con el turista, lo dejan grabar, inclusive volar el dron. Miren, estoy en la mitad de una pasarela por la que cruza la gente toda esta autopista o esta vía, no sé, y miren, allá hay otra patrulla de policía. O sea, hay mucha seguridad acá en Brasil. Sobre todo, hay mucho respeto al turista. Eso no quiere decir que uno no tenga que estar pendiente. De hecho, hay demasiados carteristas en Copacabana. Me han advertido tanto. En un video atrás grabé cómo la policía se estaba llevando a un muchacho, qué sé yo, a un ladrón, que lo habían agarrado los mismos locales y lo tenían ahí como contra el piso esperando que llegara la policía para llevárselo. Pero nuevamente no es que te van a robar con pistola, con cuchillos ni nada, sino más bien el modus operandi acá es un punto medio entre los carteristas de Europa, que solamente te sacan las cosas del celular o del bolso y tú ni te enteras, a la delincuencia que se puede encontrar en los países de Latinoamérica, así como con cuchillos o con pistolas. ¿Y por qué digo un punto medio? Porque el modus operandi acá es que niños, por lo general, adolescentes, te rodean como entre 6, 7, 8 niños y te intentan arrebatar las cosas e irse corriendo. Entonces, ni aunque tú quieras forcejear vas a poder, porque bueno, son tantos, son 8, 10 personas ahí que te acorralan, que si tú te pones como bruto o te pones agresivo, ellos también se van a poner agresivos y pues te pueden caer a golpes. Pero en líneas generales solamente hay que estar pendiente por donde uno camina, uno tiene que estar mirando a los alrededores y bueno, cuidado con sus cámaras, con sus teléfonos. No dejamos de estar en un país de Latinoamérica, así que yo sueño con que en algún día la mayoría de los países sean, no sé, como Costa Rica o como dicen que es El Salvador hoy en día. No lo sé en El Salvador porque no he ido por cuenta propia, pero sí he ido a Costa Rica y me sentí muy seguro. Y de verdad que soñaría con que todos los países en Latinoamérica fuesen como esos, al menos en lo que respecta a la seguridad. Pero bueno, ya saben, Brasil yo no lo veo inseguro, solamente hay que estar pendiente de los rateritos, pues, como lo decimos en Venezuela. Ajá, ahora nos vinimos a echar gasolina. Brian, mi brother, ¿en qué precio es que está la gasolina acá en Brasil? 5,74 reais. Eso sería como... $1 y pocos centavos. $1, ajá, no llega a 6 reales, así como $1 y pico. Y esta es la gasolina normal, pues, de carro, de moto, la normal. Hay una común y hay otra que es adictivada. Ajá, tipo, que es como más premium, pues. Exacto, y hay otra que es super premium, que es también un poco más. Ah, hay una que es super, o sea, hay 3 tipos de gasolina. Y también gasoil. También está el diésel común y está el diésel SD, que es el premium. También hay diésel premium. Ah, mira. Ok. Bueno, ya saben. $1.1. Y me impresiona porque en la frontera de Brasil con Venezuela, el precio de la gasolina eran 7 reales. Es como $1 y piquito más de lo que se paga acá en Brasil. Ustedes pueden ir a ver ese video que nosotros hicimos de las carreteras en Venezuela, en donde llegamos a Brasil por tierra. Llegamos desde Puerto Ordaz, pasamos la Gran Sabana, Santa Elena de Guairén y cruzamos al pueblo Pacaraima, que es un pueblo de Brasil en la frontera con Venezuela, en donde se puede conseguir gasolina. $1.4 allá, aquí no llega ni a 1.2. No es tanta la diferencia, sobre todo por ser un pueblo fronterizo. Y locos, estábamos pasando por la autopista y yo veo esa playa que se ve ahí atrás. Y le digo a Brian, wow, ¿hay alguna manera de grabar esa playa en dron? Y me dice, sí, vamos para una casa que es como un club, aquí estamos. Y ellos como que te alquilan el espacio para que tú puedas saltar de aquí al agua y venden cerveza, comida, tienen unas mesas de pool y tal. Y bueno, estuvo interesante este espacio porque se ve como súper underground, hay que pasar por una garita de vigilancia y tal. Pero lo que más me gustó fueron las tomas aéreas que hice de esta playa, que se llama Praia dos Dois Amores, ¿verdad? Como de los dos amores.
y es básicamente como una especie de laguna que se conecta al mar. Pero bueno, creo que ya me han visto la cara mucho en este video. Vayan a ver una vaina bonita en 3, 2, 1. ¿Qué les pareció, mis locos? Miren, esto es la casa, no pareciera que fuese nada, pero tú tocas el timbre, tienes como que preguntar por alguien, luego bajas todas esas escaleras y llegas como a una plataforma que están viendo en esta toma en dron, justamente, que unos locos ahí me pidieron un video, pero es como para que se hagan una idea de lo que es este lugar. Qué loco. Y la urbanización como toda misteriosa, pero al parecer hay unas casas de lujo. Vamos a ver si es verdad. Miren, hicimos una pequeña pausa para comer. Yo me pedí como un cuarto de pollo en brasa con un arroz con brócoli ahí todo picadito y mezclado y una ensaladita. Obviamente las caraotas negras vienen en todas las comidas brasileras. Y Brian se pidió unas chuletas de cerdo con papas y arroz también. Buen apetito. Ya salimos del restaurante y todo estuvo delicioso. Pagamos 63, 64 reales, que son como 12 dólares por toda esa comida. Demasiado buena. Y nos encontramos con Gustavo, otro venezolano que se acaba de venir a Brasil hace 4 o 5 meses, ¿no? 5 meses mañana. Ah, bueno, felicidades por tus 5 meses. ¿Qué te han parecido estos primeros meses en Brasil? Bien, bien, adaptándome, conociendo el idioma, que es fuerte, pero es fácil de entender. Ok. Porque tiene muchas palabras parecidas y... Al español, sí. Sí, sí. Son como sinónimos. Claro, claro. Y da para entender, asocias una cosa con la que te dicen y... Gustavo, ¿por qué te viniste de Venezuela? Bueno, vine con mi esposa, ahorita estamos en el proceso del agendamiento para la cita americana. De la visa americana, ok. Sí, que tenemos pensado ir allá, yo capacitarme en mi trabajo y ella visitar a su familia. ¿En qué trabajas o en qué trabajaba en Venezuela? ¿En qué trabajas aquí en Brasil? En Venezuela tenía mi empresa, trabajaba con embarcaciones, realizaba lo que es electricidad, hidráulica, sonido, servicios generales como quien dice. Y aquí en Brasil estoy haciendo lo mismo. Ah, ok. Solo que no estoy tan estructurado como allá, pero claro. Sí, ya tengo mis clientes, estoy haciendo ya mi trabajo y haciendo un nombre. Por lo menos estás haciendo lo mismo que allá, que es lo que te gusta, tu trabajo, en lo que eres bueno. Y lo que soy bueno y lo que sé, pues. Qué cool. Pienso seguir capacitándome más aquí. Por lo menos aquí hay muchas motos de agua. Claro. Muchas. Y ahorita estoy aprendiendo de eso. Estoy con un mecánico que me está enseñando y voy a hacer unos cursos y bueno. Gustavo, en estos 5 meses que llevas en Brasil, ¿qué es lo que más te gusta de vivir acá en Río de Janeiro? Me gusta, o sea, la receptividad de la gente, lo amables que son, o sea, son muy atentos, o sea, no hay xenofobia. Cero xenofobia como en otros países que tú vas y... Es la locura. Es la locura, no, aquí no, cero. Está gustando, por lo menos Río de Janeiro me está gustando unas cosas y otras no. Claro. Y cuéntame algunas de esas que no, o sea, ¿qué no te gusta de vivir acá en Brasil o qué es lo que menos te gusta? El tema de la seguridad, o sea, hay que estar pendiente, hay cosas hay barrios donde no puedes ir, pues, okay. O sea, no puedes entrar solo si no conoces, o sea, es delicado. Son temas que, o sea, uno que viene llegando nuevo, es una experiencia totalmente diferente a como vienes en Venezuela. En Venezuela tú entras a donde sea. Claro. Aquí no, tienes que entrar con cuidado, sabes dónde vas a entrar, con quién vas a entrar. ¿Tú sientes, Gustavo, y quizá para las personas que miren estos videos y tengan muchos años fuera de Venezuela, que la seguridad en Venezuela ha mejorado en los últimos años? Demasiado. En Venezuela yo andaba con mi teléfono tranquilo. Aquí tú no puedes andar con... Tú vas en el Uber y no puedes ir porque te lo arrebatan. Claro. Yo he visto. Ah, ¿lo has visto? Lo he visto, pero no, gracias a mí no. A ti no. Pero lo he visto, lo vi una vez. Nosotros en el video, bueno, unos videos atrás de probando comida brasilera, vimos cómo los mismos locales agarraban a un ladrón y lo tenían ahí contra el piso mientras llegaba la policía para que se lo llevaran, para que lo procesaran. Sí. Pues. Bueno, en Venezuela ya eso no se ve realmente. Bueno, por lo menos yo vivía en Anzoátegui y en Lechería. Ajá. Y tú puedes andar caminando tranquilamente con tu teléfono, con lo que sea que andes y dejas un carro, no le pasa nada.
Aquí es difícil. Pues. Gustavo, ¿qué te parece más caro, Venezuela o Brasil? Venezuela. Venezuela es sin duda más caro. Dame un ejemplo de comida, puede ser mercado o de un restaurante o algo. Bueno, por lo menos nosotros, yo y mi esposa somos mucho de comer. Ok. Y vamos a restaurantes que sea comer pizza, pasta, esas cosas. Una cena de sushi en el Hotel Mare Mare, Ajá. ciento y pico de dólares. Ajá. Pagamos en una noche. Aquí tú vas a comer pues, en un restaurante bueno y gastas la mitad. $50 un buen restaurante de sushi para 2 personas. Sí. Igual en un restaurante italiano aquí gastas $30. Una pareja. Una pizza, 2 refrescos, 2 jugos, picas algo. Ponle que llega a los 40. Ajá. Pero es más económico todavía que en Venezuela. Mucho más. Ok. Bueno, Gustavo, gracias por la entrevista. Espero que te siga yendo bien acá en Brasil. Gracias, y que te den tu visa americana y puedas ir a hacer los cursos para allá. Otra vez lloviendo en Río de Janeiro. ¿Pero qué pasa con el clima, con el cambio climático? Dios, ¿qué señal quieres darnos? Es enero, se supone que esto es pepa de sol, así, playita deliciosa. Y no tiene que estar con poncho. Bueno, por lo menos cuídanos, Diosito, por favor, que está por el mejor tiempo. Tengo que llegar para la casa. Amén. Miren, primera vez que veo el Cristo despejado de noche, 7 y pico de la noche. Vamos a hacerle un poco de zoom para que lo vean mejor. Ahí está el Cristo Redentor despejado. Ya llegamos sanos y salvos. Gracias a Dios llegamos. Gracias a ti también, mi brother, por ese paseo. De verdad que estuvo espectacular el día de hoy. Yo todavía no quiero despedir este video sin antes preguntarte algo que le pregunto a casi todas las personas que entrevisto cuando quiero hacer los videos de cómo es la vida en un país, y es qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de vivir acá en Brasil. Lo que más me gusta es la gente, su cultura, su tradición. No son xenofóbicos, son un tipo de personas que les gustan ayudar. No sé cómo otros países que no voy a nombrar, pero hay varios países que son muy xenofóbicos con nosotros, creen que nosotros venimos a invadirlos, que les quitamos el trabajo. Pues aquí no, aquí te ayudan, te abren las manos, te dan trabajo, te ayudan. Mano, no tienes un colchón, te lo dan, ¿ya me entiendes? Son unas personas muy recíprocas, ya. Y lo que no me gusta, pues la inseguridad es un poco complicado, es un poco engorroso, porque aquí en Río de Janeiro existe un submundo, tiene sus facciones, y bueno, es un poco complicado explicarlo. Creo que tocaría hacer un video completo de cómo funciona, es muy complicado, claro, la verdad, pero da para vivir bien. Río de Janeiro es una ciudad, ya tú lo pudiste ver, que es súper linda, súper hermosa. Sí. Da para hacer trilla, da para salir, da para correr, lo que ustedes quieran hacer, también los recibo aquí con las manos abiertas. Ustedes me avisan, me dejan un mensajito y yo los recibo, mis hermanos. A eso iba. No olviden seguir a este pana que, bueno, también es creador de contenido. Su Instagram es Brian Machine. Se lo voy a dejar acá en la descripción del video y también en pantalla, para que si vienen a Brasil, bueno, lo contacten. Sin duda él les va a echar una mano, así sea con recomendaciones, y por supuesto, pues si tiene tiempo, sí, quizás claro, acompañado a unos locos de viaje que estén viendo este video. Claro, ¿sí o qué? Sí. No olviden suscribirse, por favor. Gracias, mi brother. Y ustedes, loquitos, los que están viendo este video por primera vez, suscríbanse ahí, activen las notificaciones, dejen un comentario. Y bueno, si tienen alguna otra duda que no haya quedado aclarada en este video, déjenla en los comentarios, que yo las voy a estar leyendo, los voy a estar respondiendo. Y nada, nos vemos en el próximo. Claro que sí. Listo.